¿Cómo están? Seguimos con la parte C de la lección, las leyes de la oración que veníamos estudiando, aunque veníamos investigando. Había quedado algo que quería decirles acerca del perdón, que lo vimos al principio, y es que a veces el perdón debido a la herida, en la reconciliación no quiere decir que haya que tener un trato con la persona. A veces cuando se crea desconfianza, reconstruir la confianza requiere de un tiempo. Entonces, no esperemos que todo sea de un día para el otro, que ya la relación quede como antes, no va a quedar como antes seguramente. Eso en el caso de que, bueno, que las personas tengan que convivir juntas, y bueno, eso va a llevar un proceso. Y bueno, en el caso de que las personas no tengan que verse a menudo, asiduamente, también la reconstrucción de la relación va a ser diferente, o sea que dejemos a Dios que nos vaya hablando, sanando y transformando en ese proceso. No nos pongamos ansiosos porque a veces las cosas no salen como nosotros queremos o pensamos. Busquemos a Dios en eso también. Obviamente hay heridas que son muy profundas, muy grandes, y bueno, el volver a verse con la persona no es lo que se debe hacer, entonces no se hace, no hay que ser rígidos en este proceso o en lo que Dios quiera para nosotros. Bueno, esto terminó y empezamos ahora con algunas ideas sobre la oración. Y quiero leer, primero que nada, el pasaje de Éxodo 1:6, 1:6, perdón, que dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, un altar de madera, de acacia lo harás. Y en el verso 6 sigue hablando, o sea, todo este pasaje habla de cómo el pueblo de Israel tenía que hacer ese altar, eso especial para poder encontrarse con él. Y no voy a leer todo el pasaje ahora, ustedes lo tienen en pantalla. Me interesa ver la última parte del versículo 6 que dice: ¿dónde me encontraré contigo? Dios quiere que preparemos ese momento especial en nuestro corazón, porque en aquel momento era en el tabernáculo, ahora es en nuestro corazón, donde me encontraré contigo. Por eso yo puse la oración como incienso, porque en el Antiguo y el Nuevo Testamento lo vemos varias veces, la comparación entre el incienso y las oraciones. Ahora nosotros somos el tabernáculo de reunión, la tienda del encuentro. Y 2 de Corintios 4:6, que lo voy a leer también, nos habla acerca de esto. Segunda de Corintios 4:6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, más de lo que les venía comentando, afirmando que nosotros somos ahora ese tabernáculo que debemos preparar y acondicionar para el encuentro con nuestro Padre. Después también vemos el incienso como símbolo de las oraciones de los santos. Si leemos Apocalipsis 8:3,
En Apocalipsis 8:3 está hablando en la visión de Juan, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Esto es algo que Juan estaba viendo o que Dios le mostró de lo que ocurría en el cielo, ¿no? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Si pensamos en el Antiguo Testamento, en lo que leímos sobre el incienso, y la forma especial en que lo preparamos, y lo especial que es para Dios, Dios agrega todo ese olor fragante, todo lo bueno y lo que del aroma, del humo que sube, si nos imaginamos, a las oraciones de los santos. Le da más a las oraciones de los santos. Nadie es digno, solamente Dios, solamente Jesús. Eso lo escribí en el punto A. En el punto B de esta parte dice, Él nos dignificó y nos cedió autoridad. Todo eso que acá es como un símbolo de lo que Dios hace en nuestras oraciones cuando dice que agrega el incienso. Nos dignifica, nos cede autoridad. Nuestras oraciones están en copas de oro ante la presencia del Rey. No quiero agregar ningún adorno a todo esto, porque ya Juan lo está diciendo en sus propias palabras. Nuestras oraciones están en copas de oro ante la presencia del Rey, es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que tener esa seguridad, esa certeza que para Dios son algo especial, están en un recipiente de oro, un material puro, y se le agrega el incienso, que es algo también especial. Bueno, vamos a pasar al punto 2. La idea es que puedan meditar en estos pasajes y experimentar lo que Dios mismo le quiere decir a ustedes en su mente y en su corazón. Quizás mucho más de lo que yo pueda expresar con palabras. No tenemos la reunión cara a cara, hubiera sido lo que yo pensé cuando escribí esta clase, es compartir e intercambiar ideas al respecto de lo que Dios a cada uno nos va diciendo, pero bueno, tal vez podemos hacerlo de otra manera, escribiendo a la RI o no sé cómo va a estar organizado. Bueno, el punto 2 habla de oración y acción. Nuestras oraciones son como una avenida en dos sentidos, por donde transita oración en un sentido hacia Dios, hacia arriba, y acción en otro sentido, hacia nosotros. Y yo puse el ejemplo de esto, puse el ejemplo de Daniel. Porque en Daniel 10:2, no sé si conocen el contexto de este pasaje, pero Daniel estaba muy triste por lo que estaba pasando con su pueblo en la ciudad donde él donde estaba como cautivo, y ora a Dios, ora de una manera muy especial. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 9, pero cuando está en ese estado, en esa oración especial, con un corazón preparado y dispuesto a Dios, Dios envía un ángel para hablar con Daniel, y le dice así, el ángel: entonces
me dijo, esto está en Daniel 10:12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel tardó en llegar, si leen la historia, tardó en llegar la respuesta a Daniel, pero la respuesta llegó. Y dice que desde el primer día que Daniel había dispuesto su corazón, por eso en la parte 1 de hablo de disponer nuestro corazón, de comparar ese incienso con la disposición de nuestro corazón en todo lo que Dios quiere que seamos de limpios y de santos para poder estar en su presencia en el agrado de Dios, ¿no? Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, hubo una disposición de Daniel, del corazón, no de venir, ya el hecho de la voluntad de venir y sentarse ya es una parte. Y la otra parte es cuando el corazón nuestro está delante de Dios y dice a entender, un corazón dispuesto a entender lo que Dios está haciendo. Daniel no estaba pasando por una situación fácil, pero quería entender, tenía un corazón dispuesto a entender. Y a humillarte en esa situación en la que él estaba, había dispuesto su corazón a humillarse delante de Dios para que reconocer que Dios es Dios, a pesar de lo que él estaba viendo o lo que estaba sintiendo. Y dice que cuando Daniel estaba en esa disposición de corazón, fueron oídas sus palabras, y a causa de sus palabras hubo una acción. Aunque no la vio enseguida Daniel, ya ese día había una acción de parte de Dios hacia lo que nosotros derramamos delante de Él en nuestro corazón. Eso pasa en nosotros, este es un ejemplo, y lo hemos visto varias veces, estudiado el texto de Daniel, cuando hemos hecho el ayuno de Daniel, y en otras instancias, supongo cada uno habrá leído este libro, y si no lo hicieron, les animo a que lo lean, es un libro muy lindo, igual que todos, pero bueno, es un libro más. Dios aprovecha nuestra disposición a orar, el punto A de oración en acción, dice nuestras horas, el punto A dice, Dios aprovecha nuestra disposición a orar para entregarnos sus proyectos y sueños, para que intercedamos por ellos, para estar acordes con lo que Dios quiere, para conocer qué es lo que Dios está haciendo y lo que está queriendo hacer, y orar conforme a lo que Él está planeando, o mejor dicho, para lo que Él ya planificó de antemano. Y quiero leer primera de Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan 14 y 15, que ustedes lo tienen ahí en sus pantallas. Ustedes tienen una versión diferente a la que yo voy a leer, que yo tengo la Reina Valera del 60. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Venimos hablando de lo mismo. Y en el 15 dice:
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es confianza, esto es fe, esto es esperar en los momentos difíciles. Y en el otro versículo que ustedes tienen ahí anotados, Lucas 7, 3 y 8, 3 al 8, mejor dicho, es el pasaje, lo escogí como ejemplo, es el pasaje donde Jesús va caminando por la ciudad y hay una multitud a su alrededor, y llegan los siervos de un centurión a pedirle que vaya a sanar, vienen los siervos de un centurión a pedirle que vaya a sanar a otro siervo de ese centurión que está enfermo. Y vean ustedes qué interesante en el pasaje que era un siervo a quien a quien el centurión quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. No fue mismo el centurión, envió a los ancianos a hablar con Jesús. Los ancianos intercedieron por el centurión delante de Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Está orando, es como cuando nosotros oramos por un hermano, ¿no? Porque ama a nuestra nación. La condición de este centurión era que amaba a nuestra nación. Y también hizo cosas por ellos, como construir una sinagoga que dice acá. Y Jesús fue con ellos porque vio tanto que los ancianos apostaban tanto a este centurión, por decirlo de una manera, que fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él amigos diciéndole, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Había otra condición en el siervo que era la fe. El centurión intercedió, los ancianos intercedieron, fue uno tras otro intercediendo por este siervo que estaba enfermo a punto de morir. El ejemplo en conjunto que quiero darles son dos. Uno es que Dios escucha nuestra oración, como dice en Juan 15, 14, 15, y da una respuesta. Y en Lucas 7, 3 y 8, el hecho de la intercesión de varios en varias etapas, Dios la escucha, Dios va, Dios hace. Dios, en el punto, como dice el punto B, Dios recibe nuestras oraciones y las devuelve a la tierra con resultados, movilizando vidas y situaciones. Tenemos el ejemplo que les acabo de dar. Bueno, voy a pasar ahora al punto 3 y espero que puedan estar orando y meditando en todos estos pasajes. Sé que puse muchos pasajes bíblicos, pero bueno, es así como aprendemos de lo que Dios quiere, ¿no? Leyendo como Él preparó y ordenó las cosas en su palabra. Quiero leerle Jeremías 33:3, una confirmación de que es algo que Dios demanda de nosotros, pero no en un sentido de una ordenanza arbitraria,
no es una ordenanza arbitraria, cuando Él dice, clama a mí. Él está como, para mí, está como rogando que cuando estemos en situaciones difíciles, clamemos a Él, no busquemos otra cosa a nuestro alrededor, sino que clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando vamos a Él de esta manera, como lo venimos desarrollando, y además clamamos a Él, Él nos va a responder, pero además de respondernos, nos va a enseñar cosas que nosotros no vamos a poder imaginar antes de que sucedan, antes de que Dios nos las manifieste, nos las revele. Por eso tenemos que ir con una mente abierta, con una mente receptiva a lo que Dios quiera hacer, a lo que Él quiera revelarnos en la medida que nosotros hayamos caminado con Él y hayamos experimentado una relación con Él, nos va a ir revelando cada vez más cosas más profundas. En el punto A dice, Dios se compromete con nosotros, se compromete al decir, yo te responderé. Y en el B, en el punto B, dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo ahí les puse el versículo de Hebreos 11:3 para que lo leamos. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que vayamos con esa expectativa a encontrarnos con Dios, con esa expectativa en el corazón, de que lo que no vemos puede ser hecho justamente de lo que no se veía. Como dice este pasaje, que parece un trabalengua, pero si lo leemos, si lo analizamos, si lo apropiamos, tiene mucho sentido. Y nos invita a que tengamos una mente abierta, a esperar de Dios lo que Dios puede hacer, porque Él es Dios. A veces lo hace de maneras diferentes que no entendemos, pero el resultado, el propósito es bueno, siempre es bueno. En el punto 6 dice, nosotros esperamos una respuesta puntual, pero Dios tiene más de lo que podemos imaginar. Unido a lo que dice Hebreos 11:3. Esperar de Dios más de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Vamos a pasar ahora al punto 4, que dice la oración, un milagro. Y para esto quiero que leamos Romanos 8, 25 y 27 para poner nuestra mente en lo que dice la palabra de Dios al respecto. Romanos 8, 25 al 27 nos habla de algo especial y sobrenatural. Dice así, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Podemos imaginar muchas situaciones en nuestra mente en que esto no ha sido siempre así, porque somos humanos y nos juegan las emociones y los sentimientos. Pero deberíamos buscar que fuera así. No es fácil, es un ejercicio. Lo tenemos que experimentar, ejercitar, venir a la palabra, leerla y pedirle a Dios que nos ayude en nuestra debilidad en lo que estemos pasando. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
¿qué más confianza precisamos? Que a pesar de que nosotros no sabemos pedir, el Espíritu de Dios está gimiendo delante del Padre por nosotros. Y el 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Confianza y más confianza nos da Dios en su palabra, de que esperemos, que aguardemos, que tengamos expectativas de lo que Él va a hacer nuevo, diferente, sano, porque tiene propósito. Voy a leer los puntos que están ahí en el 4, los subpuntos A, B y C, que dice así: es una tarea cooperativa entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que acabamos de ver y leer en este pasaje de Romanos. Es un milagro, en el punto B dice, porque no sabemos pedir como conviene, pero en forma sobrenatural, el que escudriña nuestros corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El punto C es como el pasaje que leímos desarrollado, ¿no? En nosotros el Espíritu Santo es creativo en su manifestación. El punto D dice, un milagro porque Dios nos abrió el camino al lugar santo. Tenemos libertad para llegar a su presencia. Y afirmo esto leyendo el pasaje de Hebreos 10, 19 al 25, que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es curioso leer este pasaje en este tiempo que estamos en cuarentenas, encerrados, ¿no? Congregarnos, no dejando de congregarnos. Cuando pensamos en otro tiempo, en no dejar de congregarnos, pensamos en no dejar de ir al templo. Hoy que vivimos encerrados, pensamos en no dejar de congregarnos, en estar teniendo reuniones así por este medio, teniendo reuniones por Zoom o por otras plataformas que nos permiten las redes sociales, YouTube. Hemos tenido en este tiempo, mejor dicho, en este tiempo no hemos tenido excusa para no congregarnos, porque desde nuestra propia casa nos estamos congregando. Es interesante cuando leí esto en este tiempo, ¿no? Para preparar esta clase. Bueno, sigamos haciendo lo que la palabra de Dios dice en estas circunstancias y con lo que tenemos. Eso también habla de tener una mente expectante a lo que Dios hace y cómo Él lo hace. En el punto E dice, somos parte de un cuerpo, de un reino, de una familia, y el tiempo en su presencia santifica nuestras relaciones. Así que nada más que tengamos ese tiempo especial y personal con Dios y nuestras oraciones, y también va a ser santificada nuestras relaciones. Es bueno que exhortemos a los hermanos, que los llamemos.
hay muchos grupos de WhatsApp en este tiempo y a veces en los mismos grupos de WhatsApp alguno escribe algo que al otro no le gusta tanto. Bueno, exhortemos a los hermanos al amor en eso. Si no pasara en los grupos de WhatsApp, pasaba en la vida real, dentro de la iglesia. De la misma manera seguimos la dinámica del cuerpo de Cristo a través de estos medios. Y sin detenerme más en el punto 4, quiero pasar al punto 5. Pautas para acercarnos a Dios. Primero, confiados. Ya leímos un montón sobre esto de acercarnos confiados, que su trono es siempre de gracia, y puse otros pasajes bíblicos como Hebreos 4, 15, 16, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, que ya lo leí, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Nuevamente, Pablo, a través de esta carta que está exhortando a los hebreos, nos exhorta a nosotros mismos a hacer esto. Bueno, estos son los mismos pasajes que ya leí, no los voy a leer de vuelta, pero volviendo a afirmar, ¿no?, esta confianza que tenemos para acercarnos a Dios. El punto B dice, con un corazón sincero. El Salmo 51 habla sobre lo que quiero decir en acercarnos a Dios con un corazón sincero. En el 51, 4 al 6 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa sinceridad de poder decirle a Dios que hemos pecado, que no somos santos, habla también de la humillación delante de aquel que sí es santo, como lo veíamos también en el pasaje de Daniel. Y el 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Reconocer delante de Dios quiénes somos realmente. Él ya nos conoce, pero que nosotros mismos reconozcamos delante de Él quiénes somos, para exaltar lo que Él es. Y el 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando la disposición de nuestro corazón es esta, Dios nos hace comprender sabiduría en ese momento de intimidad. El punto C dice con corazones limpios, y el Salmo 66, 18 dice así, si en mi corazón hubiese yo, a mí me gusta una palabra que está en otra versión que yo tengo, que en vez de mirado dice albergado, a la iniquidad el Señor no me habría escuchado. La palabra albergado es diferente que mirado. Albergado, albergar algo es guardar algo, es darle, ustedes piensan en una persona, es darle albergue, hacer que se quede, estar cómodo con eso. Entonces, si en mi corazón, cuando decimos, si en mi corazón hubiese yo albergado la iniquidad, si yo hubiese quedado con ese pecado adentro y no lo hubiese querido confesar, el Señor no me habría escuchado. Otra vez esa limpieza de corazón, volvemos a lo mismo para llegar a tener esa intimidad con Dios.
Y bueno, también en este, en este punto C puse Isaías 59. 59, 1 al 6, que habla sobre la confesión del pecado de Israel, ¿no? Perdón, 1 y 2, dije 1 y 6 y está mal, es 1 y 2, perdón. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las dos partes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos humillamos y confesamos nuestro pecado? ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Las dos posturas, para que nosotros mismos escojamos cuál es la mejor para acercarnos a Dios. Y el punto D dice, en comunión con los hermanos. Y para esto quiero leerles Mateo 5, 23, 24. En este pasaje dice así, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La importancia que le da Dios a la reconciliación. Ya hablamos de la reconciliación, el perdón y de la dinámica que se genera en todas las, no sé si en todas las variantes, pero en muchas variantes de los conflictos. No voy a hablar de vuelta al tema, pero vemos acá la importancia que Jesús le da al no estar enojado con un hermano cuando nos acercamos aún a dar la ofrenda, que es parte de la adoración a Dios. Entonces, también acá la importancia de estar en comunión con los hermanos. Pasamos al otro punto, al punto 6, y a la reflexión final de este estudio, de esta clase. Y comenzamos con perdón y terminamos con perdón y restauración, porque el perdón tiene esa dinámica, según vamos a leer, de cuando perdonamos, Dios nos perdona. Y quiero leer Mateo 6, 14. Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es una dinámica también entre lo que pasa entre nosotros y nuestros hermanos, pasa entre Dios y nosotros también. Y Gálatas 6:1. Bueno, se me fueron todos los papelitos que tenía. Lo voy a leer de ahí. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Otra vez la reconciliación, el reconciliarnos nosotros con Dios, con los hermanos, y reconciliar a los hermanos con Dios, restaurándolos con espíritu de mansedumbre, recordando que nosotros mismos somos pecadores, que nosotros mismos quizás podamos tener el mismo pecado que nuestro hermano en otras áreas y no nos estamos dando cuenta. Cuando vamos a decirle a nuestro hermano
que está haciendo algo que no es correcto, hacerlo con mansedumbre, sin enojo, pensando que nosotros mismos tenemos nuestras cuentas que arreglar con Dios también. Ese es el sentido, el sentir que tiene que tener nuestro corazón en todo lo que se refiere para acercarnos a Dios. Y por último, no por último, pero casi último, Marcos 11, 25, 26, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Otra vez, unida y vuelta. Otra vez la importancia del perdón, pero junto con todo, Dios pone la restauración, pone las dos cosas en la misma balanza, perdón y restauración. Por eso comenzamos con perdón y terminamos con perdón y restauración. Y quiero leer la última idea que es una exhortación para que cada uno reflexionemos. Yo misma, mientras estaba haciendo y escribiendo la clase, estaba reflexionando en mi propia vida, en mis propias relaciones, ¿no? Es un tiempo especial de estar en cuarentena, por lo menos yo que salgo poco para estar reflexionando. Y lo voy a leer textual como lo tienen ustedes ahí, que dice, si tenemos algo sin resolver con nuestro hermano, procuremos hacerlo antes de presentarnos ante el Señor. De esta forma, Dios prosperará nuestra vida y la ofrenda de nuestra oración. Tomemos un tiempo para pensar en ello y decidamos actuar correctamente. Bueno, es algo que les dejo para que ustedes mismos lo puedan hacer como tarea y que esto sea de bendición para ustedes, para sus vidas, y quizás si ya todas estas cosas las conocían y las estaban implementando en su vida diaria de oración, al leer, porque esto no es cosas que no sabía yo antes, por ejemplo, y al volver a leer, al volver a repasar, en esa expectativa que, que debemos tener frente a Dios, Él fue revelando cosas diferentes de las que ya había leído muchas veces. Espero que esto también, sé que esto también va a ocurrir en sus vidas. Y bueno, para despedirme de ustedes, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga mucho. Quiero leer un último versículo para terminar y con ese las dejo, los dejo, hasta que podamos vernos otra vez. Isaías 45, 5 al 7. Es una versión diferente, pero quiero leerla en la versión que yo tengo. Yo soy el Eterno y no hay ningún otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te he ceñido aunque no me hayas conocido, para que sepan desde la salida del sol y desde el occidente que no hay nadie aparte de mí. Yo soy el Eterno y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Hago la paz y creo el mal. Soy el Eterno que hace todas las cosas. Amén. Que Dios los bendiga y que su palabra esté con ustedes.